Eh, bueno, les voy a presentar la pantalla. Esta es la guía de ciencias naturales que les envié el día miércoles, el día 2. Vamos a trabajar esa partecita, la de la guía de ciencia, la guía de ética. No sé si ustedes ya le han dado una miradita, ya le han dado una leída, de pronto si les causó curiosidad y ya empezaron a trabajarla, o si están esperando, pues también es decisión suya. Igual la fecha de entrega va desde el 2 de junio hasta el 18, o sea que el 18 es la fecha máxima en la que ustedes me lo van a presentar. En este caso el tema es sistema endocrino nuevamente, pero pues ya el tema no viene a ser señalización como tal, sino el sistema endocrino como tal, es decir, las glándulas y los órganos involucrados en la señalización al interior del cuerpo de los animales, pero pues en este caso vamos a trabajar con el animal humano. Eh, Como es costumbre también, 3 preguntas, no es nada del otro mundo, no es nada demasiado largo. Les voy a contar un poquito qué es lo que van a encontrar en esta guía, que es muy breve, por cierto. Debí haber incluido más temas. Primero, vamos a hablar entonces de qué es el sistema endocrino, cuáles son sus funciones. Pues básicamente dice que son 3 funciones: homeostasis, reproducción y desarrollo corporal. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene el cuerpo para mantenerse estable dentro de un intervalo de condiciones normales, por así decirlo. Reproducción pues tiene que ver, por supuesto, con el tema de la procreación y ¿y de qué? Y de la subsistencia de la especie a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto no es solamente para humanos, esto también es para otros animales. Y desarrollo corporal, pues tiene que ver también con eso, con que nacemos de un tamaño y el crecimiento depende de una gran cantidad de hormonas que están interviniendo para dar órdenes y señales a largo plazo en diferentes partes del cuerpo. Hay una diferencia bastante grande entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y es que aunque los dos cumplen una función muy similar, que es enviar información de una parte del cuerpo a otras partes del cuerpo, en el caso del sistema nervioso es algo inmediato, es algo que ocurre inmediatamente. Es decir, si usted toca un pincho, inmediatamente usted siente el dolor. En el caso del sistema endocrino, no. El sistema endocrino envía señales, pero son señales que ocurren a largo plazo. Tan a largo plazo como un día, tan a largo plazo como un mes, tan a largo plazo como un año. Son cosas que pueden ocurrir lenta y gradualmente a lo largo de la vida del individuo. Claro que también hay algunas señales que son inmediatas y que necesita que sean inmediatas y que son señales que se expresan a través del sistema endocrino, como lo que yo les mencionaba la última clase que tuvimos con la adrenalina, ¿no? Que la adrenalina, si vos estás aquí, estás en esta esquina y de repente te das cuenta que allá en la otra esquina están tirando, no sé, gases lacrimógenos, pues vos sentís el miedo, sentís la adrenalina y salís corriendo, porque pues, hay una situación ahí que te puede afectar un poco. Eh, y es algo inmediato, es una respuesta inmediata del cuerpo, te empiezan a sudar las manos, te empiezas a sentir nervioso, sentís que los músculos están tensos y que en cualquier momento puedes salir corriendo. Entonces, pues es un poquitico para hablarles del sistema endocrino. Aquí está toda la información. Yo necesito que ustedes lean y tengan una excelente comprensión de lectura y reconozcan esa parte. Aquí hay un dibujito donde se les presenta las diferentes partes del cuerpo en donde hay órganos que secretan hormonas. Como ustedes pueden ver, no es algo exclusivo de la parte genital, que muchas veces cuando se habla de hormonas se piensa demasiado en la parte genital, sino que hay otras zonas del cuerpo donde hay diferentes tipos de órganos que secretan hormonas y que tienen que ver justamente con esta parte del sistema endocrino. Y pues también aquí hay una información un poco breve respecto a la función que cumplen las hormonas en las diferentes partes del cuerpo. Es algo muy breve, muy sencillo lo que les coloqué aquí. Ustedes, por supuesto, están en toda la libertad y deberían hacerlo de investigar más a fondo. Si encuentran más hormonas, más órganos
involucrados en la producción y secreción de hormonas, perfectísimo, porque todo lo que ustedes incluyan en la actividad que presenten es valioso. Y pues acá finalmente ya hago, pues presento un poco más de información de la que estoy presentando aquí en el dibujo, respecto a diferentes glándulas endocrinas, qué son, para qué sirven, cuál es la función como tal. Es algo bastante sencillo. Con base en esto, pues vamos a la actividad. Son 2 páginas, mire, es súper corto. Primero realizo un mapa conceptual en donde explique qué es el sistema endocrino, las funciones del sistema endocrino, las glándulas en el sistema endocrino y las funciones que cumplen estas glándulas. Por supuesto, cuando ustedes hablen de glándulas, también tienen que mencionar cuáles son las hormonas que se producen en esas glándulas. ¿Listo? Tengo una pregunta, porque yo estoy hablándoles aquí de hormonas y no sé si ustedes, pues aunque se lo expliqué la clase pasada, no sé si el concepto está súper claro todo, ya. ¿Qué son hormonas? ¿Alguien que me recuerde esa parte? ¿Qué son hormonas, muchachos? Pues, profe, para mí las hormonas son sustancias que libera el cuerpo y que viajan por el torrente sanguíneo y son como mensajeros químicos que hacen dar respuestas al cuerpo, por ejemplo, el crecimiento en las mujeres, en las mujeres eh, que lactan Ajá. también, y algunas hormonas hacen hacen que el cuerpo realice ese proceso. Para mí eso es una hormona. Vale, vale, perfecto. Ahí estás teniendo en cuenta la señalización endocrina, ¿no? Solamente porque estás hablando de que se mueven por el sistema, el torrente sanguíneo. Ahí está hablando del sistema endocrino solamente y recuerda que hay diferentes tipos de señalización, ¿no? Sí, pero que obviamente teniendo en cuenta ahí está el de contacto directo y todo eso. Y el Ajá. de autocrina, paracrina, endocrina. Ujú. Eso, Ya perfecto. tengan en cuenta también todo eso. Listo, vale, perfecto, listo. Eso quiero que todos lo tengan claro, ¿no? Las hormonas son moléculas orgánicas que produce el cuerpo. Son moléculas biológicas que el cuerpo produce y que cumplen esa función, simplemente de enviar un mensaje y que ese mensaje se resuelva en alguna parte del cuerpo. Entonces, ese es el primer punto, realizar un mapita conceptual donde incluya toda la información. El segundo punto es que utilice una foto suya de cuerpo entero, puede ser un escaneado, una fotocopia, lo que usted quiera, y señale los sitios en donde usted tiene glándulas productoras de hormonas. Usted va a reconocer dentro de su cuerpo en donde tiene diferentes glándulas productoras de hormonas. Para ello necesito, pues, que ojalá sea una foto de cuerpo entero. Tiene que decir cuáles son las hormonas que se producen en cada uno de los órganos que señale y explicar la función. ¿Listo? Y finalmente, aquí este punto 3, que es el punto del quiz, que es que usted elabore un folleto de 6 partes, es decir, 3 partes por delante, 3 partes por detrás, con el cual explique qué es la señalización celular, los tipos de células que hacen señalización celular, qué es el sistema endocrino, cuáles son sus glándulas y cuáles son las hormonas que producen estas glándulas. No olvide incluir dibujos. Esto que estoy marcándoles aquí, este punto 3, es la nota que yo les voy a poner a ustedes de quiz. Por lo tanto, vuelvo a hacer la aclaración. Ustedes lo tienen que hacer en hojitas de blog, aparte del cuaderno, marcarlo nombre y grado, tomarle las fotos aparte y pues después lo pegan en el cuaderno. ¿Listo? ¿Hay dudas, preguntas respecto a la actividad de biología? ¿Todo está claro entonces? Sencillo, no hay problemas. Bueno, perfecto. Vamos entonces a la siguiente, que es la actividad de educación ambiental. Si se acuerdan, la guía 1, yo les llamé mucho la atención porque el tema que se trataba era alteraciones naturales en los ecosistemas. En este caso vamos a trabajar alteraciones antrópicas, vamos a trabajar con las que muchos en la primera guía estuvieron escribiéndome actividades respecto a eso, pero no era el tema es justamente ahora las actividades antrópicas que alteran los ecosistemas naturales.
Entonces, pues vamos a encontrar información respecto a eso justamente, cuáles son las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en las que influye el hombre. Todas estas son en las que influye el hombre: sobre explotación del medio natural, la pérdida de hábitat de las especies, contaminación del medio ambiente, introducción de especies exóticas invasoras, efectos del cambio climático. Cambio climático, ustedes espero eh, ¿qué? Espero que ustedes lo tengan en cuenta, que el hombre, el ser humano como tal, ha propiciado una aceleración en cuanto a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto tiene un efecto en el planeta Tierra, como es el cambio climático, un aumento de la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Listo? Aquí abajo también aparecen algunas de las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, porque es importante conocer que algunas especies están desapareciendo y por qué es importante cuidarlas, ¿vale? La extinción de las especies tiene un efecto bastante fuerte en cuanto a la alteración de lo que son los ecosistemas, porque pues ustedes ya vieron en grado sexto y en grado séptimo que en los ecosistemas hay diferentes interacciones. Hay interacciones entre individuos de la misma especie, interacciones entre individuos de especies diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando con un grupo de abejas que son polinizadoras de orquídeas. Y no solamente de orquídeas, polinizan una enorme cantidad de especies dentro de los bosques de Colombia. Resulta que es importante que polinicen esas orquídeas, porque cuando visitan los machos a esas orquídeas en particular, los machos recogen unos aromas de las flores. Ellos raspan las flores, recogen unos aromas. Voy a presentarle a las abejas con las que yo trabajo por aquí. Yo trabajo con estas abejas, ¿listo? Estas son abejas euglosinas. Resulta que esto que ustedes ven aquí es una orquídea. Estas abejas, los machos de estas abejas visitan a las orquídeas porque les gusta raspar y tomar un grupo de aceites que son muy aromáticos que tienen las orquídeas, pero en la visita, si ustedes ven aquí arriba que tiene como un capuchoncito, esto de aquí es donde está el polen de la orquídea. Entonces, cuando la abeja llega a la orquídea, el polen se le queda pegado aquí en la espalda a la abejita, y cuando esta abejita viaja de esta flor a otra flor, el polen que se le quedó aquí pegado se pega dentro del estigma de la otra flor, y la flor pues se reproduce de esa forma sexualmente. Resulta que para los machos es muy importante polinizar esas orquídeas, porque el aroma, los aromas que toman de las flores les sirven para atraer a las hembras. Si una hembra siente que este macho, por ejemplo, tiene aromas que son muy ricos y muy agradables, la hembra puede copular con él y tener descendencia con él. Si siente que este macho no tiene un aroma delicioso que le agrade, pues la hembra no copula con él y no tiene descendencia con él. ¿Cuál es el problema? Que si se desaparecen las especies de orquídeas, por ejemplo, si desaparece esta especie, no sé, porque están talando los árboles en donde están, porque están utilizando glifosato de pronto para aspersiones aéreas, y el glifosato pues también le cae a la flora nativa del país, y empiezan pues a desaparecer especies de orquídeas, pues estas abejas no tienen cómo llegar a recoger el aroma de las flores. Las hembras sienten que este man no huele rico y no copulan con él, y entonces pues la especie va en declive porque no hay reproducción sexual entre las abejas. Entonces es simplemente uno de los ejemplos. Sin embargo, pues hay una enorme cantidad de ejemplos respecto al efecto que tiene la extinción de las especies. Ahora, ¿por qué sería importante mantener vivas esas especies de abejas? Por lo que les dije al principio. Estas abejas no solamente polinizan las flores de las orquídeas, ellas visitan cientos de flores en un área enorme geográfica. Lo que pasa es que las orquídeas les sirven para hacer sus despliegues sexuales, y recuerden que sin sexo pues no hay reproducción, y sin reproducción pues no hay una perpetuación de la especie. Entonces ahí más o menos para que hagan el cálculo mental de la importancia de una sola especie de orquídeas para un ecosistema como es el bosque húmedo tropical en Colombia.
Hay diferentes cosas, además, amenazas en la supervivencia del ser humano, por supuesto que sí. Aumento en las emisiones del CO2 es otra consecuencia y eso pues tiene un efecto de cambio climático y el cambio climático es una de las causas de la pérdida de la biodiversidad. Las sequías, pérdida del patrimonio genético tiene que ver también con eso, con que perdemos especies dentro del país. Bueno, dentro del país no, dentro del mundo en general. Bueno, ¿cuáles son las preguntas de esta actividad? Primero, ¿cuáles son los principales factores antrópicos? Aquí sí pueden colocar los que algunos de ustedes investigaron en YouTube o en Google y los copiaron y pegaron solamente. Aquí sí pueden colocar esa información respecto a las causas en las que tiene que ver el hombre en la pérdida de biodiversidad. Tiene que realizar un dibujo para ejemplificar cada uno de los factores que usted mencione acá en este punto. O sea, menciona, dibuja, menciona, dibuja. Segundo, elabore un ensayo. Recuerden lo que es un ensayo, es un escrito argumentado donde usted coge una tesis y la argumenta, con el cual usted argumente respecto a si es o no importante conservar la biodiversidad en el planeta. Yo aquí ya les di una, por ejemplo, lo que les hablé hace un momento, les di un argumento de por qué es importante conservar la biodiversidad en el planeta. Les di uno solo, pero hay muchos ejemplos diferentes que pueden aplicar, por ejemplo, a especies que habitan en los ríos, a especies que habitan en el mar, a especies que habitan en las llanuras colombianas, o bueno, en general en el mundo, ustedes deciden. Yo prefiero hablar más local, más de Colombia. Pero pues ahí a ustedes les toca argumentar. Puede ser que alguno de ustedes diga no, conservar la biodiversidad no es importante porque, pues no sé, el espacio que ocupan los bosques puede servirnos para tener un espacio para ganadería y la ganadería da trabajo y el trabajo pues sirve para mantener a más personas. Puede ser que alguno pueda argumentar por ese lado. O puede ser que otro diga, no, conservar es importante porque tenemos que tener un equilibrio entre lo que utilizamos del medio que nos rodea y entre el espacio de otras especies para que puedan subsistir en el planeta. Y argumentar eso, por supuesto. El ensayo debe tener por lo menos una página. Es decir, que ustedes aquí se van a deleitar escribiendo y escribiendo sus propios argumentos. Por supuesto, esos argumentos no pueden salir de su cabecita, sino que ustedes tienen que investigar información adicional, investiguen en Internet, qué dicen en Internet respecto a la pérdida de la biodiversidad, busquen libros de lo que tiene que ver con pérdida de biodiversidad y de ahí sacan sus argumentos para construir su ensayo. ¿Listo? ¿Qué no es un ensayo? Y vuelvo y lo repito, creo que esto ya lo dije en primer periodo. Un ensayo no es decir, por ejemplo, yo creo que hay que conservar la biodiversidad porque es muy importante para la vida en el planeta. Fin. Eso no es un ensayo, eso es una opinión. Y las opiniones no son ensayos. Un argumento por sí solo no defiende una tesis. Una tesis es como, podría ser su opinión o su punto de vista. Un solo argumento no defiende su tesis. Pero usted tiene que tener suficientes argumentos como para que la persona que lo esté leyendo, o sea yo, quede convencido de que usted tiene una postura crítica y que con base en esa postura crítica usted está desarrollando una personalidad crítica en ciencias naturales. ¿Listo? Y finalmente, el tercer punto que corresponde al quiz de ambiental es que elabore un cuento. Yo soy el señor de los cuentos, en el cual los personajes de su historia se vean afectados por una de las causas naturales o antrópicas de la pérdida de biodiversidad. Haga un inicio, un desarrollo y un desenlace con el cual se resuelva el conflicto. No olvide incluir dibujos. Sencillo. En la guía 1 y en la guía 2 ustedes ya tienen algunas de las causas de la pérdida de la biodiversidad, tanto causas naturales como causas antrópicas. Ustedes seleccionan alguna de esas causas de la pérdida de la biodiversidad, desarrollan una historia en donde tenga unos personajes, uno o unos personajes, que les ocurra alguna de las situaciones de pérdida de biodiversidad, desarrolla la historia y al final de su historia debe resolver el conflicto.
un conflicto se resuelve de forma positiva o de forma negativa. O sea, finalmente a su personaje de la historia le pueden salir las cosas bien o le pueden salir las cosas mal. Usted decide, usted es libre de decidirlo. ¿Qué no quiero? Que se vayan a Google y escriban cuento de la pérdida de biodiversidad. Copiar, pegar. El que haga eso, que sepa que el quiz ya lo tiene perdido. ¿Listo? Y pues para el resto, mucho éxito con esa imaginación y presenten algo interesante. ¿Alguna duda, alguna inquietud en la actividad ambiental? No, no, señor, muchas gracias. Perfecto. Siguiente entonces vamos con fisicoquímica. Listo, ya para la primera guía trabajamos con teoría cinética de la materia en sólidos, en líquidos y en gases, pero resulta que la más interesante, con la que más se trabaja, es con la teoría de las leyes de los gases. También se trabaja con mecánica de fluidos, es muy utilizado también en la industria y en la ingeniería, y también con mecánica de materiales, que tiene que ver también con la consistencia sólida de algunos materiales, pero las leyes de los gases son muy interesantes, básicamente por el tema que viene a continuación, que es el tema de la termodinámica, que lo trabajaremos en el tercer periodo. Pero bueno, vamos entonces ahorita a hablar un poquitico respecto a estas leyes de los gases. ¿Qué son las leyes de los gases? Pues resulta que por allá por el siglo XVII más o menos, empezaron a cuestionarse respecto a diferentes leyes que regían en la naturaleza. Empezó a aparecer un pensamiento un poco crítico y un poco, podemos decir, empezar a decir que un pensamiento un poco científico de la naturaleza. Antes de eso se creía que Dios lo había creado todo y que las cosas estaban como estaban, tal y como Dios las mandó al mundo, pero no se preguntaban demasiadas cosas más allá de eso. Apareció un señor que se llamaba René Descartes y el tipo pues escribió el discurso del método, en donde empieza a proponer un método, por así decirlo, científico, pues ya son como las bases del método científico, en donde empieza a cuestionar una serie de cosas. Entre ellas llega a la conclusión de que no es nuestro deber reconocer la materia a nuestro alrededor, porque la materia no es cambiante, dice él, cometía un error en el momento, pero sí cabía en las posibilidades de las personas reconocer las leyes que mandó Dios para regir el mundo. Entonces empezaron un poco de científicos del momento, de pensadores del momento, mejor digamos pensadores, a elaborar diferentes leyes para comprender cómo era que Dios había puesto los engranajes para que todo funcione perfectamente en el mundo. Resulta que existen tres leyes: una es la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, que explican cómo se comportan los gases en diferentes condiciones, ¿vale? La ley de Boyle explica cómo se comportan los gases teniendo en cuenta la presión y el volumen. ¿Qué es lo que dice Boyle? Boyle dice que si usted a un gas lo presiona y lo presiona y lo presiona, el volumen de ese gas se va a volver cada vez más pequeño. ¿Reconocen el término de presión? ¿Saben lo que significa presión? ¿Alguien me explica qué significará presión? ¿O qué es lo que entienden ustedes por presión? Vamos, alguna idea de presión tienen que tener. Presión es la fuerza que ejerce un gas. Presión es la fuerza que ejerce un gas. Podemos mirarlo por ese lado si lo queremos mirar directamente ya como un gas. O sea, en su vida cotidiana, en su vida diaria, ¿qué es presión? ¿Qué significa presión en su vida diaria, en lo que ustedes viven día a día? Bueno, les doy un ejemplo entonces. Por el lado que dice Castillo, me
me suena un poco, pero es muy específico, me hace pensar en otra cosa, pero bueno. Se los pongo de esta manera. Digamos que yo voy al colegio y me encuentro con un estudiante y el estudiante me dice, ay, profe, tiempo sin verlo y pum, me da un abrazo, ¿cierto? Como de pronto le puede pasar a cualquiera de ustedes. Si esa persona me ha extrañado mucho, digamos, me abraza con fuerza, ese abrazo es presión para mí. ¿Por qué? Porque me está haciendo una fuerza que comprime mi cuerpo, ¿cierto? Por ahí va la cosa de lo que decía Castillo. Castillo decía que es la fuerza que ejerce un gas. En este caso, los gases, ustedes saben que los gases también son materia. Y son materia porque hay muchas moléculas que están dentro del gas que están chocando contra las paredes. ¿Cierto que sí? El que esos gases choquen contra las paredes hacen que se ejerza una presión contra las paredes. Bueno, pero al mismo tiempo, por segunda ley de Newton, creo que es esto, toda fuerza ejercida en un sentido tiene una fuerza contrapuesta en el sentido contrario. Por lo tanto, al ejercer una fuerza el gas hacia afuera, la pared también ejerce una fuerza hacia adentro. No sé si me hago entender. Venga, les muestro más o menos. Vamos. Bueno. Estamos hablando de la ley de Boyle. A ver si con imágenes queda un poquitico más claro. Aquí este dibujo es perfecto. ¿Ves? Estoy descargándolo, por Dios, ¿por qué me lo descargas? Bueno. A eso hay que prestarle un poquitico de atención porque las leyes de los gases son un poco complejas de entender. Porque son muy conceptuales. Ninguno de ustedes ha visto una molécula, pero sabemos que las moléculas están ahí. Es como un acto de fe, pero a diferencia de la fe religiosa, en este caso sí tiene un efecto que puede ser medible y que puede ser constatable experimentalmente. Profe, tenemos ¿cómo se dice? La esperanza de que haya una molécula por aquí cerca. Bueno, la cosa aquí es que en este caso, en el caso de la ciencia, aquí sí se puede corroborar y sí puede ser medible a lo largo del tiempo. Es decir, si yo hago un experimento con una cantidad de gas y usted hace el mismo experimento en las mismas condiciones, debería obtener unos resultados similares a los míos. Entonces, la ciencia va más o menos de ese lado. Bueno, entonces, miren lo que está pasando en este dibujo. Tenemos un gas. ¿Listo? Este es el gas que está aquí. Y se supone debería ser que estas mismas moléculas del gas están acá. Pero miren el volumen. ¿Se acuerdan que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, no? Miren que en este caso el volumen es más pequeño que el volumen que ocupa el cuerpo acá. Miren que acá ocupa prácticamente el doble del espacio que ocupa aquí. ¿Por qué? ¿Quién analizando este dibujo me dice por qué? Porque se ejerció presión en él sobre el gas. Miren que aquí tiene un lingote de hierro, digamos que esto es hierro. Entonces el gas hace una presión hacia afuera, porque el gas está apretando hacia afuera, empujando las paredes, porque el gas aprieta y tiene esa presión, y aprieta hasta donde se lo permite el lingote de hierro, ¿no? Porque si el lingote de hierro, pues, también tiene muy poquita masa, pues el gas sigue apretando, sigue apretando hacia afuera, sigue presionando hacia afuera. Pero cuando le colocamos dos lingotes de hierro, pues el gas también hace presión, porque el gas ocupa un lugar en el espacio y hace toda la presión que puede hacer. Sin embargo, como la presión del hierro es mayor, en este caso, el volumen baja. Entonces, esto es lo que dice la ley de Boyle. ¿Listo? Dice que la presión que se ejerza es inversamente proporcional al volumen que ocupa el gas en un cuerpo. ¿Vale? Quiere decir que a mayor presión ejercido sobre el gas, menor volumen va a tener ese gas. Miren, aquí se ejerce más presión y tiene menos volumen. Aquí se ejerce menos presión y tiene más volumen. ¿Sí miran? ¿O no miran? ¿Sí miran? ¿No miran? Es sencillo, o sea, esto es, en la comprensión es bastante sencillo.
La cosa es cuando hablemos de las fórmulas para calcular el volumen de los gases. Ahí es donde nos vamos a divertir un poquito más. Profe, Bueno, ¿qué hubo, María José? entonces, según la ley de Boyle, a más presión, menos volumen. Ajá. Ah, entonces ya entendí. Usted apriete, apriete, apriete y verá que esa bomba, ese globo de aire que usted tiene en las manos, usted se le va volviendo cada vez más pequeño. Digamos que usted tiene una bomba, usted la infló, la infló, amarró, y después empieza a apretarla. Y entre más la aprieta, esa bomba ocupa menos y menos y menos espacio. Se hace cada vez más y más pequeña. Ok, profe. Eso es lo que decía este buen hombre por allá por el siglo XVII. Y estamos en el siglo XXI. Bueno. La ley de Gay-Lussac tiene que ver con el volumen y la temperatura. En este caso en particular, lo que decía Gay-Lussac es que el volumen que ocupa, el volumen de un cuerpo es directamente proporcional a la temperatura que se aplique sobre ese cuerpo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre más temperatura usted le apriete a un cuerpecito que está lleno de gas, ese gas va a ocupar más espacio. Y esto tiene un sentido. Si ustedes recuerdan, cuando decíamos que teníamos una olla a presión, bueno, tenemos una olla, una estufita y qué tal es, y la prendemos para hacer café, ustedes sabrán que el agua se transforma en gas y ese gas empieza a volatilizarse, ¿cierto? Empieza a salir y a evaporarse. Eso pasa porque el calor que le agrega la estufa a la olla hace que las moléculas se muevan más y se muevan más rápido. Por lo tanto, van a ejercer mucha mayor presión contra las paredes que lo contengan y por lo tanto van a tratar de aumentar el volumen del cuerpo. ¿Listo? Hay un experimento muy interesante que puede hacerse respecto a esto y es que es algo que, bueno, que se puede hacer y que creo que ustedes pueden hacerlo en casa también, es que uno coge una bomba y la infla y la mantiene a temperatura ambiente, o sea, la infla y la tiene ahí a temperatura ambiente. Y una vez esté inflada, usted la mete al congelador y la deja de un día para otro. Se supone que como la temperatura dentro del congelador es menor a la temperatura ambiente, las moléculas se van a quedar cada vez más quietas. ¿Listo? Por lo tanto, el volumen que ocupa el gas que está dentro de esa bomba, pues disminuye y la bomba se hace más chiquita. Si usted la saca del congelador y la deja a temperatura ambiente, esa bomba debería volver a inflarse un poquitico. Bueno, teniendo en cuenta pues que una parte del gas se pierde, tanto por la membrana de la bomba y por el nudo que usted le hace, el volumen no vuelve a ser el mismo de cuando usted la infló, pero pues al menos sí aumenta. Es algo que se puede hacer. Entonces, vamos a ver aquí un dibujito de la ley de Gay-Lussac. Veamos. A ver, ¿dónde se ilustra mejor? Aquí se ilustra muy bien. Bueno, miren lo que está pasando aquí. Tenemos, bueno, además de que está súper pixelada la fórmula, tenemos un gas. ¿Listo? Y miren que sobre el gas se está ejerciendo una presión. En este caso es una pesita. Aquí no le estamos colocando calor de ningún tipo. Sin embargo, acá tenemos la misma cantidad del gas y le estamos colocando más presión, pero además le estamos colocando temperatura. Le estamos agregando calor al sistema. ¿Se acuerdan cuando les mostré en la ley de Boyle que si uno le colocaba dos pesitas, que entre más presión hubiera, el volumen iba a ser más pequeño? Pues ¿por qué razón creen ustedes que aquí, aunque hay más presión porque hay dos pesitas, el volumen es el mismo? Miren, ocupan el mismo lugar en el espacio, ocupan el mismo volumen. ¿Por qué podría ser? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Repítala, profe, de nuevo, por favor. Ok, no hay problema. Hagamos de cuenta que este es el mismo gas, es la misma cantidad de gas, la misma cantidad de moléculas. No hay diferencia en cuanto a la cantidad de moléculas que hay en estos dos recipientes, ¿vale? Son el mismo recipiente, la misma cantidad de gas, el mismo ancho del recipiente y la misma tabletica acá arriba. ¿Qué es lo que cambia?
En este caso le estamos colocando una sola pesita, ¿cierto? Y en este caso le estamos colocando dos pesitas. Si no tuviéramos esta vela, si esta vela que está aquí abajo no estuviera, no existiera, esta émbolo, esta plaquita roja que está acá arriba, como tiene mayor presión, ¿qué dice la ley de Boyle? Que la aplasta, o sea, la Que, comprime. ajá, que lo comprime. Entonces este émbolo debería estar aquí abajo, Ujú. porque tiene más presión, ¿cierto? Debería estar aquí el émbolo. Pero resulta que hay un factor adicional. El factor La adicional en este aplasta. caso es la vela que está aquí abajo. Entonces, como hay una mayor temperatura, porque este de acá no tiene vela, al haber una mayor temperatura, las moléculas se excitan más, vibran mucho más, chocan más fuertemente contra las paredes y por lo tanto la presión, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, y apretan tanto que llegan a tener el mismo volumen, ¿vale? Es por eso que las ollas a presión son tan peligrosas, porque usted tiene su olla a presión allá, ustedes sí saben cuáles son las ollas a presión, ¿cierto? Las pitadoras. Sí, profe, la que le tienes el pitorrito al y no se lo abres. La de los frijoles. Sí. La de los frijoles usted la coloca ahí sobre la estufa y ella está tapada, completamente tapada. Por lo tanto, el volumen debería ser constante dentro de esa olla, ¿cierto? Los gases que están allá adentro ocupan el mismo lugar dentro del espacio. O sea, no tienen un volumen, no pueden aumentar el volumen que está allá adentro. Si usted lo calienta, esa olla empiezan las moléculas a moverse a toda velocidad, a chocar contra todo lo que está allá adentro y aumenta la presión y aumenta tanto la presión que finalmente levantan ese pitico y empieza y a botar gas por ahí. ¿Cierto? ¿O no es cierto? ¿Se han visto una olla pitadora todo, cierto? ¿O solo María José la ha visto? Yo sí la he visto. Uh-huh. Entonces, más o menos ese es un excelente ejemplo de lo que tiene que ver con presión y temperatura. Una olla arrocera, iba a decir, una olla pitadora, ¿vale? Pues bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud aquí respecto a la ley de Gay-Lussac, ¿vale? A mayor temperatura, mayor volumen, eso es todo. ¿Listo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mire, mayor temperatura, bueno, vale, listo. Ya no insisto con eso. Y la última ley es la ley de Charles. La ley de Charles tiene que ver con presión y temperatura. Ya más o menos aquí en Gay-Lussac, yo a ustedes les estaba hablando un poquitico de presión, aunque en este caso de Gay-Lussac, él tiene que ver es con volumen en general. La ley de Charles es muy similar porque tiene que ver con temperatura también, pero en este caso hablamos de la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que dice Charles? Bueno, ¿qué es lo que decía Charles? Decía que si usted le aumenta la temperatura a un cuerpo que contiene un gas, la presión que va a ejercer ese gas va a ser cada vez mayor. Bueno, es por la explicación que yo les decía al principio, que tenemos esa olla a presión, esa olla pitadora, y conforme usted la vaya calentando, esa olla pitadora va a ejercer mucha más presión contra las paredes de la olla a presión. Por eso es que esa olla tiene que tener un revestimiento de metal que es más duro y más fuerte que el de las otras ollas de la casa. De hecho, si usted va a la cocina y toca el metal de la olla a presión, van a ver que es más grueso que el metal de una olla cualquiera, de la ollita con la que se hace el café o con la que se hace el chocolate, que es un metal ahí todo blandengue. No es tan grueso. En cambio, en la olla pitadora tiene que ser grueso y tiene que ser resistente. ¿Por qué? Porque la presión aumenta conforme aumenta la temperatura. Eso hace que las ollas a presión sean prácticamente una bomba que está ahí en su cocina, pero es una bomba que está controlada. ¿Cómo la controla? Pues con el pito que tiene en la parte de arriba. Cada vez que usted levanta el pito y libera toda esa presión, con que se libere toda esa presión, ya la olla pitadora deja de ser una bomba, queda desactivada como bomba. Entonces, Y profe, yo, ajá, yo tengo una vecina que ya estaba en su apartamento, estaba haciendo exactamente unos frijolitos, bueno, estaba haciendo las lentejas, yo no sé por qué estaba pitando las lentejas, pero estaba pitando unas lentejas. ajá. Cuando ella se fue a hacer cualquier cosa, creo que estaba haciendo aseo, cuando escuchó ¡pah! Y cuando fue a ver, las lentejas estaban en el cielo y la olla pitadora había explotado.
No las cerró bien, qué miedo. Las ollas pitadoras son bombas en la cocina. Hay que comprarse una Yo muy pero casi buena no las olla. toco. ¿Cómo? Sí, pero casi no las toco. La que manipula eso aquí es mi mamá. Hay que comprarse Me una. imagino. Sí, no, no pueden comprarse una olla pitadora de mala calidad porque es peligrosísimo para la casa. Hay que tener una olla pitadora de muy buena calidad y manejarla con mucho cuidado. Eh, Siempre que se la maneje con cuidado y responsabilidad, no debería ser peligrosa. Y la forma de desactivar una olla pitadora es simplemente levantando el pitico que está arriba de la olla. Con eso se libera todo el gas que está adentro y con eso ya la olla ya no va a explotar jamás. ¿Listo? Bueno, y pues otra forma es que se le baje la temperatura a la olla antes de irla a abrir, ¿no? Porque ustedes ya están viendo aquí en el dibujo que les presento aquí a la ley de Gay-Lussac, que tiene que ver es con el calor. Bueno, en Charles, digo yo. Tienes que ver con el calor, con la cantidad de calor que usted le agregue al sistema. Si usted levanta el pitico de la olla pitadora, usted lo que está haciendo es liberando la presión de los gases. ¿Listo? Y si usted le echa agua encima, como tal, lo que está haciendo es disminuyendo el calor. Por lo tanto, las moléculas que están adentro se van a enfriar y ya no van a estar tan excitadas saltando de un lado a otro. Van a estar más tranquilitas. Entonces, pues es información de ciencia que les va a servir a ustedes para cocinarse unos buenos frijoles. Ahí está. Información adicional, pues vamos a ver cómo son las curvas de calentamiento. Las curvas de calentamiento eh, son, ¿cómo lo explico aquí? Pues aquí está toda la información para que ustedes la lean, pero una curva de calentamiento viene a ser, para cada una de las sustancias que existen en la naturaleza, hay una temperatura crítica en la cual la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido y una temperatura crítica a la que pasa del estado líquido al estado gas. ¿Listo? Entonces, se hacen curvas de calentamiento para diferentes sustancias, por ejemplo, el agua, que es la más común con la que se trabaja porque es muy fácil de trabajar, no es peligrosa al menos. El agua tiene una temperatura crítica en el que pasa del estado sólido al estado líquido, que es alrededor de los 4 grados Celsius, creo que era, y tiene una temperatura crítica a la que pasa del estado líquido al estado gaseoso, que es una temperatura de 100 grados Celsius. Esto a nivel del mar, ¿no? Porque tengan en cuenta también que dependiendo de la presión atmosférica, también varía eh, esto, el punto de ebullición y el punto de fusión de las sustancias. Presión atmosférica, ese tema ya lo tratamos en primer periodo, ¿no? Es la cantidad de gas que hay encima de un cuerpo dependiendo de la altura. Bueno, entre más altura, menor presión atmosférica, entre menos altura. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? ¿O ya se les olvidó? Es tema de primer periodo. Sí, profe. Perfecto. Pues María José, al menos acuerda, el resto yo creo que deben estar, les toca investigar. Si no le pusieron cuidado en primer periodo. Muchachos, hablen. Siempre soy yo la que habla. Nosotros yo creo que les toca hacer un buen estudio ahí con estos temas, porque todos estos temas están relacionados con lo que ya vimos en primer periodo. El tema de presión atmosférica, pues lo vimos en ambiental, pero pues es un tema que es de primer periodo. Y finalmente, curvas de enfriamiento, bueno, no finalmente porque acá hay otro tema todavía. Curvas de enfriamiento es lo mismo, pero al contrario, ¿no? Una temperatura crítica en la que el gas pasa del estado gaseoso al estado líquido y una temperatura crítica en la que la sustancia pasa del estado líquido al estado sólido. Esto, pues teniendo en cuenta la temperatura y el tiempo, ¿no? La temperatura en el eje Y, el tiempo en el eje X. Aquí significa mayor temperatura, aquí mayor tiempo, menor temperatura, menor tiempo. Bueno, estos cuadros sí los saben leer ustedes, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Planos cartesianos. Este tema es de la parte de matemática, pero en ciencia se trabaja mucho con matemáticas. Bueno, de hecho la matemática es una ciencia abstracta. Bueno, diagramas de fases. Este es uno de los puntos, creo que este es el punto del quiz.
Los diagramas de fase son diagramas que se hacen también nuevamente para las diferentes sustancias, y en estos diagramas se trabaja con presión y con temperatura. La presión se mide en grados Torricelli, también se puede medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Vale? Esos son como las unidades que más se utilizan. También se utilizan pascales, kilopascales para medir presiones, pero pues nosotros vamos a trabajar, en este ejemplo en particular, vamos a trabajar con torricellis, que son estos torr. Y la temperatura la vamos a trabajar en grados Celsius. Si se acuerdan de grado séptimo, nosotros decíamos que la temperatura la podemos medir en grados Celsius, en grados Kelvin y en grados Fahrenheit. En este caso en particular, en este ejemplo, estamos trabajando con grados Celsius. ¿Qué es un diagrama de fases? Pues básicamente es un diagrama en el cual te dice a ti en qué estado de la materia se encuentra una sustancia, teniendo en cuenta la presión y la temperatura que tiene esa sustancia. Les voy a poner un ejemplo. Aquí, todo esto que se encuentra aquí en gris, toda esta parte de acá, significa que la sustancia se encuentra en estado sólido. Miren, aquí está ese. Está ese, significa que está en estado sólido. Están vendiendo almohadas fuera de mi casa. Y aquí, en esta zona, toda esta zona que está acá, corresponde al estado líquido de la materia. Quiere decir que en cualquiera de estas condiciones que están dentro de este cuadrito, estaría en estado líquida la materia. Y finalmente, a todas las sustancias, a toda el agua que se encuentre en estas condiciones particulares, se va a encontrar en estado gaseoso. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Digamos que yo tengo una cantidad de agua y la tengo a una... ¿Qué pasa, señor? Ya. Listo. Digamos que tengo una cantidad de agua, digamos unos 50 gramos, y esos 50 gramos los tengo a una presión de 500 torricelli, de 500 torr. Recuerden, ¿no? A mayor número de torr significa que hay mayor presión, ¿vale? 760 es más presión que 500. 500 es más presión que 4.58. Entonces digamos que tengo una cantidad de agua y la tengo a 500 torr y la tengo a una temperatura de 60 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que nos venimos aquí a la gráfica, buscamos en el eje Y, que es donde está la presión en torr, buscamos el 500 y corremos la línea hasta los 60 grados Celsius que están aquí, en este punto en particular. ¿Listo? En ese caso en particular, nosotros diríamos que una cantidad de agua que se encuentre a 500 torr y a 60 grados Celsius estará siempre en estado líquido, ¿vale? No la vas a encontrar en estado gaseoso y no la vas a encontrar en estado sólido. Pero si yo tengo una presión de 500 torricelli y lo tengo a una temperatura de menos 10 grados Celsius, vemos que en ese caso en particular, la cantidad de agua ya no está en estado líquido, sino que está en estado sólido. ¿Listo? Ahora digamos que, bueno, eso es lo que está aquí en la tabla ya marcado, ¿no? Pero digamos que nosotros tenemos, no sé, unos 300 torr. 300 torr debería estar más o menos por aquí, ¿cierto? Y digamos que los 300 torr están a 100 grados Celsius. Entonces nosotros nos vamos por la línea 300 torr, hasta 100 grados Celsius que está acá. ¿En qué estado de la materia estaría el agua? Gaseoso. Gaseoso, muy bien. Ahora digamos que tenemos esa misma cantidad de agua, pero ya no la tenemos a una presión de 400 torricelli, sino que la tenemos a 900 torr y a 100 grados Celsius. ¿En qué estado de la materia estaría? Ay, profe. Gaseoso. ¿Segura? Voy a decir que líquido. ¿Está en gas o qué? Me hace dudar, profesor. Pues mire, hay tres partes.
Hay una parte aquí que es para los sólidos, Ujú. una parte aquí que es para los líquidos Ajá. y una parte acá que es para los gases. Cualquier cosa que esté por esta línea Entonces el líquido. está en estado gaseoso, efectivamente. Cualquier cosa que esté por encima de esta línea y frente a esta línea, eso está en estado líquido siempre. O sea, cualquier situación que esté dentro de estos parámetros va a estar siempre en estado líquido. Ok. Y cualquier cosa que tiene particulares del lado de acá, siempre en estado sólido. Entonces, profe, repítame. Acá abajito, ahí abajito es estado gaseoso, ¿cierto? Sí, mire, aquí está la G. Ah, ok, gaseoso. Aquí, Todo que esté en la lineecita arriba, en ujú, esas dos lineecitas de arriba, es estado líquido. ujú, Y lo que sobra, que es el lado izquierdo, ujú, es estado sólido. sí, eso es. Ahora, Ahora, tengo que tomar apuntes porque se me olvida. hágale. Ahora, este es, ya apaga ese micrófono que suenas doble. Este es el diagrama de fases del agua, ¿no? Este es del agua, pero los diagramas de fases varían dependiendo de la sustancia. O sea, una sustancia diferente va a tener un diagrama de fases diferente. Les voy a mostrar, digamos, vamos a ver, diagrama de fase de qué? Del alcohol. Diagrama de fases del alcohol. Listo, mire, si nosotros miramos el diagrama de fases del, bueno, esto es el líquido, aquí, tan. Esto es, vamos a ver. No estoy seguro si eso es el alcohol. Ujú. Este creo que es el agua también. A ver, estado sólido, gas, líquido, presión 5 atmósferas. A una atmósfera, 75 grados. Este es el alcohol, sí, efectivamente. Este es el alcohol. Es un poco diferente. Miren que la forma del diagrama de fases cambia. Básicamente, no solamente en cuanto a forma, sino en cuanto a los diferentes estados de la materia. En el caso del alcohol, por ejemplo, el punto de ebullición no va a ser de 100 grados Celsius, es decir, no lo vas a encontrar hirviendo a 100 grados Celsius, sino que lo vas a encontrar hirviendo mucho antes, porque el alcohol es mucho más volátil. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos hirviendo a una presión de una atmósfera, que es la presión que tenemos normalmente, por ejemplo, la que tenemos aquí en donde estamos parados, básicamente. Este tipo de alcohol, que hay diferentes tipos de alcohol, estaría en estado gaseoso a una atmósfera a menos 78 grados Celsius. Entonces este es un fluido que es bastante frío, y para encontrarlo en estado líquido tendríamos que tener en una atmósfera, es súper caliente. Es muy extraño. Esto no es alcohol. Esto no es alcohol, Es señores. sospechoso. Sí, está muy raro, demasiado raro porque estas temperaturas no me cuadran. A ver. Fluidos supercríticos. Este tema es súper interesante en termodinámica. Bueno, en todo caso, pues no les quiero complicar demasiado la vida. Este es un tema universitario, básicamente, ya tiene que ver mucho con termodinámica. Solo vamos a trabajar con el diagrama de fases del agua. Simplemente les adelanto que si ustedes piensan trabajar de pronto en ingeniería o en algún tema en donde se trabaje esta parte de fluidos, este es un tema que ustedes van a tener que conocer y que comprender a fondo. Y es a qué temperatura las sustancias se encuentran en un estado de la materia en particular, ¿vale? Y eso les servirá en esa parte, en la parte de ingeniería, que es principalmente donde se trabaja con estos temas de física. Es bastante complejo, es bastante
inquietante este tema, es un poco abstracto y un poco complejo y es mucho de experimentación, es algo que va un poco más allá de la comprensión que podemos tener por este medio. Sin embargo, pues es algo también muy sencillo que hemos estado trabajando. Simplemente, en lugar de decirles, si usted calienta un hielo se va a convertir en líquido, lo que le estoy diciendo es que hay una temperatura en particular en donde ese hielo que usted tiene ahí va a pasar del estado sólido al estado líquido. No es simplemente que usted lo calienta y ya, sino que hay una temperatura en particular en la que va a pasar eso. Que no es una temperatura al azar, es una específica. Y lo mismo respecto a los gases. Y esto pues también que ustedes empiecen a tener en cuenta que los gases se comportan diferente dependiendo de diferentes cosas, como las presiones, las temperaturas y la cantidad de sustancia que tiene el gas. Eso nosotros lo conoceremos con un valor de número de moles. Es algo que trabajarán mucho más ustedes cuando estén por allá en décimo y en 11 viendo química. Y bueno, ya con esto, pues simplemente la actividad, primero explique con sus propias palabras en qué consiste cada una de las 3 leyes de los gases. Esto es teórico. Y pues, bueno, ahí hay información para resolverlo. Segunda, ¿qué son las curvas de calentamiento y enfriamiento y cuál es su utilidad en la química? ¿Listo? Y el tercero es, pues corresponde al quiz. ¿Qué información se puede obtener de un diagrama de fases? ¿Cuál es la información que se puede obtener de un diagrama de fases? Y con base en el diagrama de fases del agua presentado en la lectura que se encuentra, ¿en qué estado se encuentra el agua cuando tiene 500 torr de presión y menos 10 grados Celsius, 500 torr de presión y 60 grados Celsius, 500 torr de presión y 100 grados Celsius? Explique cada uno de los casos. Es decir, que ustedes van a venir a mirar el diagrama de fases, me van a decir eso qué es y para qué sirve, y además ustedes me van a decir en qué estado se encontrará el agua en estas condiciones en particular, en cada una de las condiciones. Tiene que explicarme. Por favor, no hagan lo que hicieron los pelados de octavo del año pasado, que vieron A, B y C, y lo que hicieron fue colocar una X en B, colocar una X en A y colocar una X en C, como si fuera una opción múltiple de única respuesta. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud aquí o todo está claro? Bueno, yo diré que todo está claro, muchachos. Excelente, perfecto, maravilloso. Yo diré que todo está claro, muchachos. Excelente. Ya saben que aquí está mi WhatsApp igual. Si alguno de ustedes de pronto tiene alguna duda, por ahí me puede escribir. Dejemos esto y vámonos para el otro tema que es más amigable con nuestros corazones y es el tema de la ética. Me adapto a las circunstancias. Es una actividad, simplemente se explica brevemente qué es el valor de la adaptación y es un valor que tiene relevancia en este momento que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, de hecho, que tiene que ver con la situación del COVID-19 y pues cómo nos adaptamos los seres humanos a ese tipo de cambios, a ese tipo de situaciones. Si ustedes se dan cuenta, ya es muy común ver en la calle que todo el mundo anda con tapabocas, que todo el mundo anda como, no es como tan de acercarse a los demás. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Porque por aquí tenemos también estudiantes que ven a un compañero y van y lo abrazan. Pero sí hay unas situaciones que han cambiado y que pues eso también es un punto de adaptación a las especies. Pues no adaptación en el sentido biológico, sino en el sentido social, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que en el sentido biológico la adaptación genera nuevas especies, pero en el sentido social lo que genera son nuevos hábitos. Y eso es importante también, que como especie nosotros generemos hábitos cambiantes y que esos hábitos tengan una consecuencia con relación al mundo en el que estamos viviendo. No solamente respecto al COVID, sino también a las situaciones sociales que tenemos en este momento. La situación de paro hace que las personas empiecen a comportarse de formas diferentes y a tener unas prioridades diferentes. Ese es el valor de la adaptación. ¿Listo?
Básicamente es comprender que el mundo está cambiando todo el tiempo y que todo el tiempo nosotros tenemos que habituarnos a esos cambios. El que no se habitúa a los cambios que sufre el mundo está destinado a fracasar como persona, al menos en el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, pongo el caso de un profesor, digamos que uno de sus profesores no sepa manejar estos temas virtuales de las videoconferencias, no sepa trabajar en estas condiciones, pero ahora nos exigen que las utilicemos. Es una obligación utilizarlas porque es que no hay otra forma de que nos veamos, al menos por lo pronto, si no existen las condiciones adecuadas dentro del colegio para tener una separación, un aislamiento responsable. Y pues si tenemos todavía algunos de los estudiantes la cultura de que podemos ir y abrazar y besar al que se nos dé, al que se nos pase por la cabeza, pues son situaciones que son un poco complejas, ¿no? Y a veces hasta que no le pasa a uno en la familia, yo por ejemplo ya he tenido varias personas muy, muy cercanas a mí que han tenido COVID. De hecho, esta madrugada murió uno de mis tíos. No murió de COVID, pero él sí tuvo COVID hace un par de meses y eso le complicó la vida, porque es un señor que estaba muy mayor y pues empezó a generar problemas respiratorios y finalmente, aunque ya se curó del COVID, pues las secuelas que le quedaron del COVID hicieron que se le complicara un poco la vida y finalmente el día de hoy falleció. Entonces, pues hasta que uno no lo vive en persona, uno cree que esto es una risa, que esto es una broma, que eso no pasa nada, que venga, démonos un besito, que venga, démonos un abracito, que no pasa nada. Pero pues sí, sí pasa, muchachos. Entonces, es simplemente eso, tener todas las precauciones posibles en cuanto a esto, en cuanto a lo que se viene también de la jornada de movilizaciones, de paros, y en cuanto a lo que se venga, porque es que, o sea, no es que se acabó la pandemia y ya, y vuelve otra vez el mundo a estar estático, no, todo el tiempo están pasando cosas. En este momento ya apareció una gripe aviar en China, el dengue nunca se ha ido de aquí de Colombia, el dengue sigue matando gente, mejor dicho, aquí estamos en, en la gloria. Y pues son condiciones en las que tenemos que vivir, bueno, y que tenemos que adaptarnos. Hay diferentes puntos y el punto 5 es el punto del quiz. Aquí es donde está el quiz, ustedes tienen que desarrollar, por supuesto, toda esta guía, pero el punto 5 es el que me interesa que lo desarrollen con mayor profundidad porque es el puntico del quiz. Hay un cuento que se llama Mi pequeño mundo se ha roto, que es este cuento, miren qué largo que es y qué complejo. Y con base en ese cuento vamos a hacer el quiz. Hay 4 preguntas, bueno, hay 4 cosas para desarrollar respecto a ese cuento. El primero, responder aquí. ¿Se adaptó el resorte a su nueva situación al salir del bolígrafo? Tienen que leer para mirar a ver de qué rayos es que les hablo. Y aquí, ¿qué hubiera pasado si no se adapta? Pues, bueno, eso ya también es algo que tienen que leer simplemente. Eso también es algo personal. ¿Crees que adaptarse a los nuevos desafíos que nos trae el día a día es bueno? ¿Por qué? ¿Sí es? ¿No es? Escribe un final alternativo. Esto ya es algo para desarrollar. El cuento tiene aquí un fin. Este es el final. Pero usted va a tener que imaginarse un cuento diferente en donde todo pase como está pasando aquí, pero el final es diferente. El final va a cambiar. Y en su final, el resorte no se adaptó a las situaciones en su entorno. O sea, en este caso del cuento parece ser que sí se adaptó, pero en su cuento, en su historia, no se va a adaptar ese resorte. ¿Qué le pasaría al resorte en su historia? Usted va a escribir eso, va a escribir ese final alternativo y en su final alternativo pues van a pasar cosas. Y el punto D dice, realiza 2 dibujos, uno teniendo en cuenta el final del cuento, es decir, este final, y el otro teniendo en cuenta tu final, es decir, el que usted va a escribir. ¿Listo? Compare y explique en qué circunstancias le fue mejor al resorte. ¿Vale? Ustedes deciden cómo van a llevar ese cuento a final, deciden cómo lo van a desarrollar. Esto ya es una decisión personal propia de ustedes y es lo que me tienen que presentar. Son 2 paginitas. ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo claro, profe. Clarísimo, ¿cierto? ¿Fácil o difícil? No, está fácil. Llénalo.
Fácil, fácil. Me alegra muchísimo. Me alegra Profe, muchísimo. profe, Ajá. hay alguien vivo en la clase. Sí, parece Alfonso, Sebas, ¿qué haces? ¿Qué? sí, parece que Alfonso también está, Hay está alguien vivo. despierto. Bueno, muchachos, eso es todo. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, quiero decirles que muchas gracias por estar aquí. Así no hayan estado hablando. Yo supongo que algunos están durmiendo todavía. Me daré cuenta de eso conforme vayan saliendo de la sala. Aquí está el formulario para que llenen la asistencia y pues dejo de grabar. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase.